Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Conversaciones en movimiento. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Bueno, buenas tardes a todos nuestros escuchas. De nuevo, buenas tardes a todos nuestros escuchas, gracias a Aldo de ML Medios TV. El programa que hoy vamos a presentar es una emisión especial sobre la cuestión del Día de la Mujer. El día de hoy me acompañan, nos van a acompañar en el programa de radio algunas invitadas, pero junto a mí está la siempre amable Alejandra Díaz y nuestra invitada Paulette. Hola. En esta cuestión para empezar con el programa del día de hoy, pareciera interesante esta cuestión singular sobre los partidos políticos y sobre todo específicamente sobre el gobierno y la relación con la desaparición de los institutos de la mujer. La cifra oscila entre 9 y 11 feminicidios al día y están desapareciendo también los institutos que protegen a las mujeres. Creo que desde ahí vale la pena comenzar una discusión para poder establecer esta cuestión de que nos cuenten su experiencia, nos cuenten sus reflexiones en torno a pensar el Día Combativo de la Mujer. Alejandra Díaz. Sí, gracias, Oscar. Bueno, esta borramiento, esta desaparición del Instituto de la Mujer, jalisciense de la mujer, muestra, pues, es un retroceso, bueno, así lo veo yo, en un estado que históricamente había sido diseñado por hombres y para hombres, ¿no? Entonces, toda esa lucha de siglos, ¿no? del feminismo buscando la representación en el Estado, en el caso de Jalisco, pues claro que se ve retrocedida a través de ese borramiento. Y algo que se criticaba, bueno, era para qué sirve, ¿no? De qué ha servido el Instituto de las Mujeres, y no solo tiene que ver, y también la relación entre un movimiento social y el Estado, ¿no? O sea, se puede conciliar o no, o es irreconciliable. Yo creo, porque ahí había también la cuestión de la desconfianza, ¿no? Como un movimiento social está dentro del Estado. Sí. Pero en este caso, pues, este movimiento social con una representación en el Estado tiene que tener y seguir con el compromiso de estar, o sea, no subordinándose, que es lo que, o sea, siempre es la política implica eso, ¿no? Estar subordinándose y tiene que buscar modificar eso. La intención de que el día de hoy vengan dos compañeras, en este primer segmento está Paulette, es también para que nos cuenten sus reflexiones y sus experiencias, participando desde su perspectiva también. Sin embargo, sí me gustaría provocar la primera parte de la discusión, que tiene que ver con la concepción de lo que tú dices, el feminismo, lo que puede ser el feminismo institucional y lo que es el feminismo que se hace fuera de las instituciones. Pensar, por ejemplo, desde una lógica de Alain Touraine, donde él pensaba, por ejemplo, que el feminismo se convertía en este primer nuevo movimiento social. El obrero y el masculino dejaban de ser lo esencial para comprender que también había mujeres que reivindicaban sus luchas, ¿no? Desde la cuestión del aborto hasta la propia cuestión de la igualdad salarial. Desde este caso, Paulette, me gustaría escuchar un torno, tu experiencia un poco participando en colectivos. Tuvimos la experiencia de coincidir en Bolivia en algunas situaciones, entonces, micrófono abierto, ya te contaremos sobre eso. Va, gracias. Sí, pues yo había preparado como muy bien, a ver, vamos a volver a intentarlo. ¿Se escucha bien? Ok. Yo había como preparado un poco pues no sé, como una cápsula, como recuperando todas mis experiencias. Tuve la oportunidad de estar el semestre pasado en Bolivia, en un intercambio académico, pero más que académico fue un intercambio de experiencias culturales, para mí súper rico, pues, o sea, muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, ¿puedo platicar un poco al respecto? Sí, perfecto. Va, muy bien. Entonces, bueno, antes de irme a Bolivia, yo yo me había dedicado antes en mi proyecto de investigación, ¿no? De la universidad, y como mis investigaciones habían estado siempre como orientadas a los procesos de las comunidades indígenas,
y sus procesos de construcción de una autonomía, ¿no? Sin embargo, llegó a Bolivia, ¿no? El país soñado porque es comunidad mayoritaria, población mayoritariamente indígena, y como a intentar ver qué onda con la Constitución, qué onda con el Evo, qué onda con todos esos procesos, ¿no? Y llego y me topo con una... ¿Qué huele con? Ajá. Y llego y me topo con una realidad bien distinta, ¿no? Con un golpe de realidad que me da la cara y me hace repensar un montón de procesos que yo ya llevaba, como empezar a pensar que gran parte de la contención de los movimientos sociales indígenas y de la construcción de las autonomías tienen que ver específicamente con las mujeres, ¿no? Yo allá llego a Bolivia y me topo con que todas las mujeres que veo en las calles trabajando son mujeres, o sea, todas las personas que veo trabajando son mujeres, ¿no? ¿Y dónde están los hombres? De verdad, no veías a los hombres y yo decía, pues, ¿dónde están? Y empiezo a averiguar, a preguntar, y son realmente las mujeres y como ese esfuerzo que ellas tienen por, no sé, reproducir sus tradiciones, sus valores, la lengua, el vestido, como todos estos aspectos culturales, ellas se encargan de reproducirlo, pero también como cuestionar las prácticas de cosmovisión indígena que ellas tenían y que durante toda la vida las escucharon, ¿no? Hay un concepto súper importante, bueno, a mí me pareció muy importante, que es es un concepto andino, que es el concepto de chachahuarmi. Chachahuarmi, así tal cual, la traducción al español es hombre-mujer. Y para todas las comunidades andinas, el chachahuarmi está presente en la Pachamama, ¿no? En el todo. Entonces, cuando tú vas al valle, ves la montaña, y la montaña es masculino y el valle es femenino, ¿no? El campo. O en el río, las piedras son lo femenino y el agua es lo masculino. Entonces, está muy presente esta cosmovisión de complementariedad y dualidad. Pero, entonces podemos pensar, bueno, eso pasa en Bolivia, ¿no? Existe realmente, esto se traslada a las relaciones sociales. Eso era lo que yo pensaba. Y llego y me topo con una realidad completamente diferente, ¿no? Las mujeres, el 70% de las mujeres trabajan en el comercio informal. El 55% de las mujeres que trabajan no tienen una posibilidad como de decidir qué pasa con ese dinero que ganan. O sea, se va directo a los hombres, sus papás, sus hijos, sus hermanos, y ellos son quienes administran la economía familiar, a pesar de que el dinero ya sean quienes lo ganen, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí, y estando tuve la oportunidad de conocer a una gran académica y una gran persona, que es la Silvia Rivera Cusicanqui, para los compas. Sí. Y bueno, con ella pude aprender. ¿Cómo la conociste a ella? ¿Cómo la conocí? Bueno, unos compas de acá de Guadalajara habían tomado un curso. Ella hace 2 cursos al año, uno en invierno y otro en verano. Uh-huh. Y da un curso de sociología de la imagen. Y me habían contado, ella da ese curso en La Paz, y pues me lancé para allá y fue una experiencia increíble porque además me tocó vivir en su casa. Ay, ¿cómo? A ver, oye, qué interesante esto, perdón que me detenga aquí porque, bueno, vi en las noticias en ese momento que ella planteaba como llevar lo político a la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y ella, o sea, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Como una académica, una maestra, ve, o sea, te acepta, o sea, literalmente te abre las puertas de su casa, o sea, sí. Y entonces sí es como muy bien importante ver, bueno, 2 cosas que te quisiera preguntarte de aquí, como tú como mujer latinoamericana, feminista, cómo esta experiencia y además estudiante, ¿no? ¿Cómo viviste esta experiencia como mujer latinoamericana, feminista? Ir con esta maestra que te abre las puertas de su casa y que practica, o sea, su discurso, ¿no? Lo que dice, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo supongo de lo que contaste. Sí, sí, sí. No sé. No, pues para mí sí fue volverme a replantear todo lo que sabía de los feminismos, la verdad. Sí, eso es algo que aprecié mucho de mi experiencia en Bolivia, ¿no? Como darme cuenta de que todo lo que yo sabía de feminismos era de feminismos, como ellas llaman, el feminismo hegemónico, ¿no? Como el feminismo blanco, el feminismo occidental, ¿Cómo lo
como toda esta corriente lo que entendemos por el feminismo es como este resultado de la ola del feminismo de los años 70, ¿no? Estadounidense, europea, tal, que vino y se trasladó a nuestros espacios de Villa Yala, de América Latina, y lo tomamos como nuestro, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa cuando estas personas, estas mujeres bolivianas, empiezan a pensar, o sea, sí somos mujeres y sí vivimos esta opresión, pero yo no solo siento que sea esta, también soy indígena, no solamente, ellas hablan de una doble opresión, ¿no? Como no solamente soy mujer, sino soy mujer y soy indígena. ¿Y qué implica esto? Implica repensar completamente todo lo que sabemos del feminismo. Y ellas empiezan con este movimiento que a mí me encantó, de verdad, a tener un acercamiento con ellas, porque ellas empiezan a hablar del feminismo comunitario boliviano. Y ellas dicen, bueno, es una acción política porque desde ahí nos pensamos y desde ahí actuamos, ¿no? Pero también queremos que sea un aporte teórico con autonomía epistémica, es decir, ellos decían, el feminismo significa esto para el resto... A ver, despacio, cerebrito. 15 minutos es muy poquito. No, bien. A ver, ellas dicen, autonomía, ¿sí? ¿Qué significa autonomía epistémica? ¿Cómo traducimos esto? Pues ellas mismas tal cual lo dicen, ¿no? O sea, feminismo implica una cosa si tú lo lees en los libros. Feminismo 2 puntos y lo que significa, ¿no? Sí. Pero ellos dicen, a ver, para nosotros como mujeres indígenas, bolivianas, y muchas de ellas como que ya se juntaban y eran además lesbianas, ¿qué significa ser feminista? Claro. Dejemos de tomar los conceptos como vienen y repensémoslos. Pensar con su mirada. Claro, ¿no? Por eso dice autonomía epistémica, o sea, poder tener la libertad de adueñarnos de esos mismos conceptos y de darles un sentido, pues no completamente diferente, pero sí muy propio. Respecto a, o sea, es que son muchísimas diferencias, la verdad, o sea, diferencias en cuanto a cosmovisión de vida, en cuanto ellas, o sea, ellos y ellas, pues, las comunidades indígenas en Bolivia realmente colectivizan los procesos, comunalizan todos los procesos que viven. Entonces es como si, por ejemplo, acá nosotros pensamos, mi cuerpo es mi cuerpo y solamente yo decido sobre él. Claro. Y ellas dicen, pues sí, pero también tengo que compartirlo con la comunidad. La comunidad también tiene, no sobre mi cuerpo tal cual, pero sí sobre las decisiones que a todos y a todas nos afectan, ¿no? Es conocer otra perspectiva de vida completamente. Para mí eso fue lo más enriquecedor del viaje, pues acercarme a una perspectiva comunal de la vida. Que no caminamos en las ciudades, que no es algo que pensemos todo el tiempo la gente que vivimos en las ciudades. Bueno, acércate un poquito al micrófono. Okay, bueno, Paulette, es sumamente interesante lo que me comentas o lo que nos estás comentando a la audiencia, en medida, por ejemplo, que se empiecen a pensar los otros feminismos, sí. ¿No? El feminismo obrero, por poner un ejemplo que a lo mejor Evelyn ahorita va a enfatizar un poco eso, el feminismo negro o afrodescendiente sí. También, y en este caso el feminismo indígena, que pareciera pues que aunque hablan a una gran connotación de las mujeres, también atraviesan ciertas dificultades cada una. Por ejemplo, esta experiencia que tú tuviste en Villa Yala y la oportunidad que me brindaste de poder ir a la casa de Silvia Rivera Cusicanqui y escuchar estas discusiones ya en el foro, en un foro más petit comité, más pequeño, más íntimo, que no es académico, es una cena que tuvimos y que es donde pude aprender un poco del feminismo que se hace desde la Villa Yala. Me parecía interesante el cómo se están desarrollando otro tipo de conceptos. Yo, por ejemplo, lo asociaba, o me gusta asociarlo, lo que aprendí en Bolivia con ustedes, me gustó asociarlo con lo que había aprendido en los caracoles con la lucha de mujeres zapatistas, ¿no? Yo encuentro una relación. ¿Algún comentario a modo de cierre en torno a pensar las divergencias o también las contingencias en torno a los diversos feminismos? Sí, bueno, a mí me parece que estaría súper chido a la gente a la que les interese, ¿no? Buscar sobre feminismo comunitario boliviano. Realmente tienen unos aportes teóricos muy valiosos, con conceptos muy, muy propios y que además como que rescatan conceptos y palabras que en quechua y en aymara que ellos mismos manejan en la cotidianidad. Sí. Y los trasladan a este como aspecto más académico. Y sí, o sea, creo que está muy interesante pensar los feminismos desde otros espacios que no son los hegemónicos, ¿no? Sí. Los de los que siempre nos han hablado y por lo tanto como los socialmente aceptados. Sí.
parece muy bien. Pues bueno, Paulette, esta es tu casa también, es tu espacio. Yo creo que te vamos a estar invitando continuamente para que tú junto con Ale hablen cuando la contingencia sea sobre la cuestión de feminismos. Repito, es tu casa y cuando quieras venir serás bienvenida aquí. Muchas gracias. Bueno, pasando un poquito ya este tipo de situaciones, en la cuestión de la escaleta sigue un corte musical. El corte musical que seleccionamos gira en torno se llama el grupo Falla del Sistema y la canción se llama Pro Choice, que versa un poco sobre esta cuestión del aborto, ¿no? Que también es una de las luchas originarias del feminismo, ¿no? Es decir, de elegir sobre tu cuerpo y sobre ese tipo de situaciones. Esperemos a nuestra audiencia les sea placentera esta canción y nos vemos en el próximo segmento con otra invitada. Paulette, muchas gracias. Gracias, Paulette. Estás escuchando mlmedios.com. Estás escuchando mlmedios.com. Bien. Bueno, la canción de Falla del Sistema, como decíamos en el corte anterior, se llamó Pro Choice y tiene que ver con esta cuestión de tu cuerpo, tu decisión. Y en este momento también vamos a comenzar con el segundo segmento de Conversaciones en Movimiento. Y para eso, pues, nos acompaña Evelyn Herrera. Ale Díaz. Sí, Evelyn, Hola. de yo 8 de marzo. Hola, Evelyn, estuvimos platicando un poquito antes de comenzar el programa. Uh-huh. Bienvenida, nos contaste, nos dejaste picados, con tu experiencia en este colectivo. Nos gustaría que nos contaras cómo se preparó esa reflexión para salir a las calles, a marchar, a gritar las consignas, a ser vistas, ¿no? Pues mira, la red Yo Voy 8 de Marzo no es un colectivo, es una red donde convergen varias organizaciones feministas del Estado. Tiene alrededor de 5 años, que fue la primera vez cuando se juntaron algunas compañeras para formar esta red y empezar con las jornadas. En ese tiempo era la jornada para salir a marchar únicamente y visibilizar las violencias y reivindicar las luchas de las mujeres, ¿no?
desde hace 3 años, pues convocadas por las compañeras argentinas, pues se sale a las calles no solamente a movilizarse, sino a realizar un paro de labores y de cuidados y visibilizar las violencias. Yo llego a la red hace 1 año, justo convocada por los círculos de estudio que se estaban ya gestando en el espacio de cuerpos parlantes, y también pues para organizarme, ¿no? Yo ya tenía más o menos 1 año que estaba desactivada ahí de los movimientos sociales, porque pues también hay que decirlo que son procesos organizativos muy extenuantes y que muchas veces te piden un tiempo, ¿no? Para, pues no sé, para reflexionar un montón de cosas, ¿no? Yo llego al espacio hace 1 año, ahí a Cuerpos Parlantes, y estábamos leyendo sobre Silvia Federici, justo como antesala para su visita a la Universidad de Guadalajara. Calibán y las brujas. Calibán y la bruja, exactamente. Y ya después nos vimos rebasadas por los tiempos y nos dicen, a ver, compañeras, tenemos que dejar el estudio de lado y vámonos enfocando a lo que es la jornada de paro. ¿Se quedan o se van? Y yo dije, bueno, quizá ya es tiempo para que yo regrese a los activismos, ¿no? Sí. Y decido quedarme, ¿no? La idea, pues, bueno, para no hacerlo así tan largo, la idea fue, después del paro del 8 de marzo del 2018, pues decidimos seguirnos juntando de manera constante, de que no sea una fecha en la que salimos nada más cada 8 de marzo y que nos convoque un mes antes para organizarnos, ¿no? Tenemos que estar vinculadas todo el año, todo el tiempo, y seguir luchando todos los días, ¿no? Y ahí surge la idea como red y como asamblea de generar estos espacios de reflexión y de autocuidados y de estudio, y empezamos ahí con la creación de círculos de estudio, hacíamos ciclos de temas en específico. Y me acordaba mucho de la primera sesión que tuvimos cuando estaba hablando la compañera Paulette de los feminismos comunitarios, porque nosotros fue de sentarnos y reflexionar qué es lo que queríamos estudiar, ¿no? Porque nos sentíamos tan desvinculadas del movimiento feminista hegemónico, blanco, burgués, occidental, que decíamos, de verdad nosotras queremos estudiar estas cosas que sí, ¿no? Están muy fregonas porque son con las que todas las feministas iniciamos, pero no es lo que nos está atravesando a nosotras como mujeres racializadas y como mujeres latinoamericanas, ¿no? Y decidimos que el primer ciclo fuera sobre feminismos decoloniales y feminismos comunitarios y negros. Y de ahí adelante, ¿no? Empezamos a socializar los temas con las compañeras y preguntarles cuáles eran los temas que ellas querían estudiar y qué era lo que nosotros queríamos hacer crecer adentro de la organización, ¿no? Bien, a mí yo te conozco ya de otros tiempos, de cuando participabas en el Yo Soy 132, ahorita hablábamos un poco de eso, y ahorita que veníamos hablando y que escuchamos también a la compañera Paulette, ¿no? Ella nos tu experiencia del Lab de Ayala, y acá la experiencia un poco también como tratando de deconstruir también los propios feminismos, sí. Que si no pensaríamos siempre desde la cuestión occidental y blanca, ¿no? Claro. Pero en este caso, por ejemplo, Alejandra Díaz, ¿tú qué opinas de esta situación? Sale un movimiento, que es el que nos narrabas al principio, que es el movimiento de los pañuelos verdes, sí. Que en Argentina, y luego se viene toda esta marea verde de pro aborto, pero con todo movimiento surgió un contramovimiento. Y en este caso surgen los pañuelos azules que están pro familia. A mí a veces me cuesta un poco pensar, porque de repente uno ve videos o lee testimonios de personas que son mujeres y dicen, ese feminismo no me representa. Incluso en España está en una situación bien interesante con Ciudadanos, que es un partido de derecha, algo así como el Partido Encuentro Social aquí, donde ella dice, nosotros somos feministas y de derecha. ¿Cómo podemos explicar este tipo de fenómenos desde la cuestión del feminismo? Yo creo que, como decía Allende, no es una contradicción hasta ideológica, le voy a modificar ahí. Yo también creo que no me identifico con algunos feminismos. El capital se infiltra en todos lados y el feminismo no ha sido la excepción, ¿no? Ahorita hay un repunte del feminismo mal llamado para mí radical, porque yo creo que están reproduciendo discursos blancos y occidentales, y que el separatismo radical donde se excluyan a los compañeros de toda lucha, para mí no es la vía, ¿no? Yo te comentaba hace ratito, Oscar, que no estoy de acuerdo con las compañeras que exigen o que tienen esta moral de criticar a las compañeras que deciden organizarse en colectivos, organizaciones mixtas, o que tienen compañeros sentimentales varones, ¿no? Yo te decía, no puedes ir a las comunidades afrodescendientes o a las comunidades indígenas y decirles a las compañeras que renuncien a una vida y a un proceso de lucha junto con los compañeros, ¿no? Y justo que mencionaba lo de los pañuelos verdes, pues también acá nosotros le entramos a las movilizaciones aquí en Guadalajara, y pasó un fenómeno bien curioso, ¿no? Una compañera vino de Buenos Aires, ella
estuvo bien metida, involucrada con el proceso de los pañuelos verdes en Argentina y pues la invitamos a un conversatorio de los procesos organizativos de la Marea Verde, ¿no? Y justo fue el repunte de los pañuelos azules en el estado, ¿no? La mitad de la ciudad se llenó de pancartas que decían que las feministas argentinas habían llegado a Guadalajara y tuvimos el conversatorio en Cuerpos Parlantes que fue masivo, ¿no? Era cerrado para compañeras y al final tuvimos que poner filtros porque llegaron infiltradas católicas que estaban afuera del espacio. Sí. No, infiltradas, pero okay, muy visibles, luego se le ve la zanca al pollo. ¿Cómo? Pues opiniones. Somos tan pocos en la lucha que nos conocemos, ¿no? Y luego ubicas cuando la banda no está ahí por convicción, aunque no le hayas visto la cara, tú sabes cuando la banda está movida a participar en un movimiento, ¿no? Luego nos dimos cuenta pues que eran personas que venían ahí a crear conflictos y hasta enfrentamientos dentro de la organización y al final pues con toda la pena del mundo les tuvimos que pedir que se retiraran del espacio porque el espacio era para compañeras que querían organizarse, que querían y apoyaban la despenalización del aborto. Mira, en este caso también a mí me parece sumamente interesante replantear todos los feminismos posibles, pero también es justo también debatir sobre el posicionamiento de los varones en la lucha feminista. Claro, sí. ¿Cuál, por ejemplo, consideras tú, Alejandra Díaz, que podría ser el posicionamiento del varón? ¿Cuál es el lugar de los varones en la lucha feminista? ¿Estamos negados a ella o podemos colaborar de algún modo? Bueno, esto también es un tema difícil. Muy complicado porque es que se espera que así como nosotros, las mujeres, estamos reflexionando sobre lo que significa ser mujer, los hombres que reflexionen también sobre lo que significa ser hombre, ¿no? Sí. Y las prácticas que tienen. Y parece que hay como este apoyo, entre como las nuevas masculinidades, ajá, que es como, yo apoyo a las feministas, claro, yo soy profeminista, pero no hay un cuestionamiento de las propias prácticas, suele no haberlo, y pasa, ¿no? Que siempre sale, así como dijiste, luego se le ve la zanca al pollo, sale el cobre, ¿no? Sale, sí, entonces, a lo mejor son miradas, lo que decía Paulette sobre el curso de Silvia Rivera, sobre las miradas, algo así, o sea, este curso sobre diferentes miradas, quizá ustedes como hombres lo ven distinto, nosotros también, y nosotros hay cosas que decimos, oye, eso es inaceptable, o claro, sea, hay momentos, quien se dice hombre profeminista, y yo pensaría, no sé, me gustaría preguntarte a ti cómo lo ves, que la posición de los hombres empezaría por mirarse a sí mismos, ¿no? Que no sé en qué medida lo... Pues sí, yo creo que el trabajo de los compañeros ahorita no es estar o llegar a irrumpir a los espacios que se están gestando de redes de apoyo y solamente de mujeres, ¿no? Yo sí apoyo ese tipo de separatismo porque realmente necesitamos espacios de cuidados y de reflexión únicamente de mujeres, sí, porque claro, no vamos a hablar sobre violación o las violencias que nos atraviesan con un varón ahí, ¿no? Cuando muchas veces ese varón ha sido el que nos ha violentado. Sí, claro. Se me hace muy genuino y muy fregón los espacios que se están gestando también de compañeros. Hay unos compañeros que tienen un colectivo, no sé si llamarlo así, se llama No es Amor, es Higiene, donde están reflexionando estos temas sobre masculinidad, sí, aquí en Guadalajara. Muchos de ellos son compañeros sentimentales de algunas compañeras de los feminismos y se me hace bien padre, ¿no? Porque justo ellos decían, bueno, nosotros no vamos a estar en este paro ahí con ustedes marchando porque pues no es necesario, es su lucha y es su movilización y ustedes tienen que estar ahí, nosotros no, pero de qué forma podemos ayudar, ¿no? Sí. Y pues cómo, ¿no? Muchos de ellos nos ayudaron a montar toldos, nos ayudaron a preparar la comida para las compañeras que estaban en paro y para las talleristas y esas formas para mí se me hace que apoyan muchísimo porque entonces ¿qué caso tiene parar si otra compañera va a cubrir a la otra compañera para que pueda salir a marchar, ¿no? Sí, claro. Yo no me voy a ir a paro si alguien tiene que cuidar a los hijos que no tengo o voy a parar en mi trabajo si me va a cubrir otra compañera, ¿no? Eso pueden hacer los varones, acompañar a las mujeres en el proceso y ayudarlas para que nosotras podamos estar organizándonos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el observatorio lo que hicimos los varones fue
a brindar la comunicación, pues, o estar subiendo imágenes, estar subiendo diferentes manifestaciones alrededor del mundo, pero sabíamos perfectamente que no debíamos de ocupar un espacio de las compas, ¿no? O sea, ese día las compañeras salieron. Ale, tengo entendido que tú saliste y cada quien desde sus respectivos lugares también hicieron cosas, pero sí reflexionamos en torno a cuál es el posicionamiento. Incluso recuerdo, por ejemplo, en este diálogo que hemos tratado de tener con cuerpos parlantes, el cómo cuando solamente éramos Salvador y yo, teníamos como una dificultad para acercarnos a un colectivo feminista, porque también ya existe un concepto, ¿no?, del mansplaining, donde los varones no vamos a venir a decirles cómo se hacen las cosas, ¿no? Ahora imagina, ¿no?, también la connotación de estudiante de doctorado, varón, a llegar a dialogar sobre el feminismo, pues no tenía de nosotros ninguna razón de ser, ¿no? Ahora, por ejemplo, que nos acompaña Ale Díaz, Alejandra, Dani, pues ya hay una razón para poder hacer un equilibrio en esta cuestión. Vincularnos. Vincular. ¿Alguna otra pregunta, Alejandra, que tuvieras? Bueno, yo solo quiero decir que, bueno, tú tienes un montón de años en esto. Unos cuantos. Bueno, unos cuantos, pero se ve que tienes pues esa experiencia y yo, por ejemplo, que la verdad mis reflexiones, yo conozco la limitación de esas reflexiones y me gustaría ahora que nos conocemos acá, pues platicar más. Me gustaría aprender muchísimo. Sé que puedo aprender muchísimo de ti, de tu colectivo, y algo que más que quería decir, pues no sé, que pues ahora vamos a trabajar en conjunto. Podemos hacer algo entre el Observatorio de Cuerpos Parlantes, juntos, ¿no? Sí. No sé si quisieras avanzar un poco con tu idea que me mostrabas hace rato, o está todavía muy verde. Pues está un poquito verde, apenas la estamos ahí gestionando. Bueno, yo con otras compañeras de un colectivo que se llama Rutas Compartidas, que es de promoción de las lenguas originarias y visitan a las comunidades. Ahí yo les planteaba el proyecto a una compañera que se llama Lucía Valencia, hicimos el vínculo con unas compas kurdas. Entonces, como es el Año Internacional de las Lenguas Maternas, pues el proyecto en puerta era un conversatorio sobre feminismos kurdos, defensa del territorio y la resistencia de la lengua, ¿no? Sí. Eso es ahorita lo que estamos gestando y pues seguir con la formación política, que yo creo que es indispensable. Justo hablábamos de recuperar este concepto de clase y de raza, ¿no? Sí, porque claro, en las últimas sesiones del círculo de estudio, una chica llegó y justo decía que a ella le parecía maravilloso el feminismo porque parecía que diluía estas cuestiones de raza y de clase y pues que todas juntas, bien bonitas. Y yo dije, no, es que no tiene que diluirlas, tiene que potencializarlas, ¿no? Porque lo que decía, el capitalismo es tan canijo que se infiltra en todos lados y quiere despolitizar las luchas, ¿no? Y tenemos que politizar el feminismo y hacerlo de clase y hacerlo de raza y de ahí partir. ¿Cómo a través, bueno, tú hablas de los colectivos, ¿cómo lo puedes hacerlo de clase o a través, o sea, salirte de lo institucional, pues? ¿Qué potencialidad tienen los colectivos como autónomos? Bueno, nosotros acá decidimos no trabajar con las instituciones. Hay que remarcar que la jornada de paro la pagamos nosotras y durante los talleres pues se pide coopera voluntaria para pagar los gastos que financiaron las compañeras que se van a paro, ¿no? Y que no queremos tampoco tener un diálogo con el Estado porque pues si nos nombramos anticapitalistas y antipatriarcales, pues entonces ¿dónde está la congruencia si vamos a trabajar con ellos, ¿no? De que claro que hay algunas herramientas que podemos utilizar, como sería la Defensoría Legal para apoyar a las mujeres violentadas, pero de ahí trabajar juntos, pues yo creo que no. Bueno, yo, al menos mi caso, yo no quiero trabajar con el Estado, ¿no? Y a modo ya de cierre de segmento, si nos podrías narrar un poco si hubo algunas dificultades con el Estado para la organización del 8M. Muchísimo. Este año fue un poco, no se vio al final de la jornada, pero sí fue desastroso. Desde el inicio hubo muchísimas trabas porque Alfaro ahí ha tenido ciertos encontrones con las feministas de deslegitimar el movimiento feminista y justo se nos obstaculizó el hacer la jornada en el lugar donde ya habíamos decidido en asamblea, ¿no? Nos pusieron 1000 trabas y decidimos de que, bueno, pues es que no les vamos a pedir permiso, entonces vamos a resistir y vamos a tomar el espacio público porque nos pertenece. Así de simple, ¿no? Un día antes le comentaba a Óscar que nos hablaron del ayuntamiento y nos dijeron, ya está listo su permiso, siempre sí les dimos permiso, ¿no? Venga por él. Y dimos. De que, por favor, no, ni lo vamos a recoger, nosotros vamos a tomar el espacio porque es nuestro y se acabó, ¿no?
Bueno, Evelyn, agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy, al igual que con Polet. Este es tu espacio, es tu casa, y cuando tengas algo que compartirnos en torno a esta cuestión de feminismo, lucha de mujeres, también el espacio está bienvenido. Gracias. Y pues ya garantizamos trabajo en conjunto con Cuerpos Parlantes y con el otro colectivo. En la red Yo Voy 8 de marzo. Ajá, red 8 de marzo. Entonces no nos queda más que agradecer a Evelyn Herrera que haya venido el día de hoy. Y vamos a pasar a un corte musical. La canción se llama Solo por ser mujer y es del grupo Los Gargas y versa sobre los feminicidios, ¿no? Oscila el número entre 9 y 11 feminicidios al día, y las instituciones están quitando un poco del espacio donde se podía proteger a las compas. Bueno, vamos al corte musical, Aldo. Muchas gracias. Estás escuchando mlmedios.com. Saliste a caminar, saliste al trabajo, saliste a estudiar, saliste a la calle, saliste a jugar y no te imaginabas, no ibas a regresar. Puños en la cara, patadas en el cuerpo, tu boca amordazada, gimiendo de dolor, como un animal o como cualquier cosa te han arrojado hacia la humillación y tú preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay preguntas sin respuesta. No quiero entender, no voy a entender que solo por ser mujer, todo por ser mujer. No quiero entender, no voy a entender que solo por ser mujer, todo por ser mujer. A todos los feminicidios. Ha pasado el tiempo, tu crimen fue olvidado y cuantas como tú en el olvido están. Eres solo una más, tan solo una estadística. La paz y la justicia jamás encontrarás. Y yo me pregunto ¿por qué así? ¿Por qué así? Hay preguntas sin respuestas. No puedo entender, no voy a entender que solo por ser mujer, todo por ser mujer. No quiero entender, no voy a entender que solo por ser mujer, todo por ser mujer. A todos los feminicidios. Saliste a la calle, saliste a caminar, saliste al trabajo, saliste a estudiar, saliste a la calle, saliste a jugar y no te imaginabas, no ibas a regresar. Estás escuchando mlmedios.com. Bien. Bueno, agradecer a Polet y a Evelyn lo mucho que nos han mostrado el día de hoy, incluso lo que hemos aprendido, ¿no? La cuestión de los diversos feminismos y estas situaciones de cómo se pueden empezar a deconstruir también uno como hombre, y de los mismos feminismos cómo pueden empezar a construirse de otro modo. En este aspecto creo que vamos a hacer una especie de guión flexible, estos 20 minutos, vamos a hablar un poco de cuestiones de coyuntura, y lo primero tendría que ver también el cómo comprendemos nosotros el feminismo, ya del posicionamiento del observatorio. Por ejemplo, Boris, ¿tú qué posicionamiento tendrías en torno a la cuestión del feminismo? Una pregunta así muy amplia, ¿no? Bueno, Sí. antes de que puedo decir una cosa más. Sí. Es que en el espacio musical estuve hablando aquí con Evelyn y ella me decía que algo muy interesante, que igual con eso me gustaría lanzarte una pregunta con esto que platiqué con ella, que fue su experiencia en colectivos mixtos de izquierda, ¿no? Donde ella decían, es que la lucha no es entre géneros, es entre clases, ¿no? Y decía, bueno, y la lucha entre géneros, o sea, ¿dónde está ahí, no? Entonces, decía, a mí en estos colectivos mixtos de izquierda, me violentaron muchas veces, y dice, yo no
había como conocido de feminismo, pero ella comenzó a vincularse con colectivos feministas o con mujeres feministas que le dieron herramientas para nombrar esas violencias, esas acciones, esas, bueno, no sé. Entonces, tú, desde la cuestión de los movimientos de izquierda, ¿cómo ves esta convergencia entre género y clase, raza? Como hombre. Hombre blanco. Así. Como hombre blanco, así, europeo. Todo lo peor, así que podía salir, ¿no? Así. Pues sí, o sea, es una realidad que existe, pues, o sea, pues que el hecho de ser de izquierda y denunciar la opresión, pues, general del capital, pues no te hace como, pues, por lo tanto, comprender todas las formas en que se da esas opresiones, ¿no? Y incluso, pues, sobre la cuestión de género, y pues se reproducen muchas actitudes, o sea, dentro del mismo movimiento, ¿no? Que son, pues, de machismo, ¿no? O sea, de violencia hacia las mujeres, eso no se puede negar. Y yo creo que sí es necesario para que las mujeres tengan como sus propias organizaciones donde se pueden tratar de esos problemas propios, sí. O sea, y reflexionarlo, o sea, dotarse de herramientas, o sea, como cualquier movimiento finalmente, ¿no? O sea, como pues los casos de los afroamericanos en Estados Unidos que tenían su movimiento, los obreros con su movimiento, sí. Pues más amplio, o sea, organizaciones propias que permiten pues orientar, o sea, ese trabajo colectivo, orientar, dar un nombre a las formas de la opresión, sí. Orientar sus necesidades, ¿no? Pero pues sí es cierto que si se queda nomás en eso también pues puede ser un poco pues aislado, ¿no? Del movimiento general, porque pues vemos que hay muchas de esas cuestiones que están como concatenadas, ¿no? Por ejemplo, pues la mayoría de las mujeres que sufren violencia pues también son mujeres, o sea, indígenas o pues sí. Que viven en barrios populares, proletarias, ¿no? Que sufren abusos en las fábricas de los patrones, ¿no? Entonces ahí pues también la cuestión de clase y también pues de étnica pues están concatenados con esa sí. Cuestión, ¿no? No lo podemos olvidar. O sea, no creo que haya mucha semejanza o que comparten muchas cosas pues las mujeres así de la élite burguesas pues con las mujeres así proletarias, ¿no? Sí. Y entonces eso sí es una complejidad pues que puede causar muchos enfrentamientos porque pues algunos movimientos no reconocen al otro, sí. Puede haber rechazo, ¿no? Y la dificultad es saber trabajar base a esa comprensión de esa interseccionalidad, pues saber trabajar juntos, ¿no? Y en las demandas, porque finalmente pues las demandas que tienen como pues derechos reproductivos sexuales pues son o sea, tienen que ser reivindicadas también desde el movimiento obrero, ¿no? Porque pues es una cuestión que afecta pues, aunque también ese aspecto de la clase pues es amplio y ahí contiene a todas esas, o sea, en la clase trabajadora pues hay mujeres, hombres, pero también indígenas, afro, sí. Entonces, ahí se contiene todo ese conjunto de problemas, ¿no? Yo creo que diste en una palabra muy elemental, que es la cuestión de trabajar en la interseccionalidad. Es decir, que una cuestión que puede estar atravesada por un sinfín de situaciones y cosas. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las declaraciones de Angela Davis, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, decía si el feminismo blanco, que luchaba por la cuestión de los derechos, a su vez, ella podía verse reflejada ahí. Y por ejemplo también me gusta mucho el posicionamiento que tienen las compas zapatistas cuando dicen, bueno, sí, es la lucha, pero es una lucha más amplia, es la lucha de las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, Alejandra Díaz, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre la interseccionalidad y los diversos feminismos, convergencias, divergencias, uniones, disonancias, desde tu posicionamiento? Sí, bueno, todos los movimientos tienen discusiones internas que por lo que en el feminismo se ha apostado por la pluralidad, ¿no? O sea, esta opresión universal, o sea, de lo que es universal hay una gran pluralidad de distintas condiciones, con esas variables, ¿no? Sí. Género, clase, sí. Raza. Y pasados históricos, ¿no? Con las propias complejidades, ¿no? Cuando piensa uno pues en las regiones, ¿no? La región de América Latina, es una complejidad, incluso tanto las regiones, esas grandes regiones como América Latina, o las pequeñas regiones como Jalisco, ¿no? Como una ciudad como Guadalajara tiene, yo pienso que esa interseccionalidad
que se da entre estas variables de género, raza y clase, se dan también en el sentido de las necesidades del movimiento en un respectivo territorio, en un lugar con problemáticas particulares. Claro. En este caso sí me gustaría también pasar en este segmento, en vísperas que nos quedan a lo mejor unos 10 minutos de programa, pasar a que Boris Difer el día de hoy nos tiene algunos datos en torno a la cuestión de la lucha sindical de los compañeros de la Coca-Cola. ¿Sí? Sí, algo así. Bueno, pensaba comentar algo, pero primero, no alcanzamos era como muy breve, pues, sobre esa cuestión del movimiento y las fracciones internas que tienen, ¿no? Y esa dificultad que parece que hay dentro del movimiento feminista, pues a veces entre, pues por ejemplo, las mujeres así y las mujeres trans, ¿no? Y a veces pues, sí. Que a veces sí se tiran, ¿no? Y, o sea, yo estoy pensando porque pues cada movimiento tiene su división interna, ¿no? Pues, sí. O sea, al principio el movimiento obrero, pues no se comprendían entre ellos. Dije, yo soy metalúrgico, yo soy telefonista, o sea, no vivimos lo mismo, no podemos compartir experiencias, pero pues se fue como superando un poco esa segmentación, ¿no? O sea, fermentación y pues trabajando en pues objetivos comunes que se pueden identificar, ¿no? Y pues nomás era eso, ¿no? Un poco pues que también a veces esa parte pues del movimiento, o sea, por ejemplo las mujeres pues que parte del movimiento feminista pues que muestran esas pues por todos los agravios y la violencia que sufrían, pues que también muestran ese resentimiento que pueden tener pues contra la violencia machista, ¿no? Y a veces el mismo sistema la utiliza esas como ¿cómo se dice? Esas muestras, o sea, esos que se dan que son más marginales, lo utiliza como para justificar el machismo, ¿no? Estoy diciendo, es que esas mujeres, ¿no? O sea, y ya sabemos que son como los elementos comunes, ¿no? Hablan de términos así como feminazi, de que quieren atacar a los hombres, ¿no? Pues sí, pero es que es una reacción del sistema dominante al movimiento y lo hegemonizaron, ¿no? Entonces eso es una cuestión que sería importante reflexionar, ¿no? Cómo hacer frente a esa estrategia, ¿no? Porque pues atraen a la mayoría de los hombres. Ajá, porque el sistema dominante pues atrae a la mayoría de los hombres con esa diabolización del movimiento feminista, ¿no? Y pues no sé, por ejemplo aquí en México parece que funciona bastante, ¿no? El otro día debatimos un poco sobre esa situación, sí. ¿no? Sobre cómo pueden ser utilizados para denostar al movimiento feminista. Sí, y cómo... ¿qué pasa con todo? Ajá, o sea, también sí, con el movimiento obrero, ¿no? Cuando o sea, decías esto de los que quebraban las máquinas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, pues había una noticia que un trabajador rumano ahí en Inglaterra, pues fue defraudado, o sea, sufrió algo de la empresa y utilizó un bulldozer para destruir las casas que habían construido, ¿no? Fue como una reacción así muy espontánea, pero pues al final no logró pues conseguir nada para pues sus compañeros y al final fue encarcelado, ¿no? Entonces, y el mismo sistema utilizó eso para decir, es que los obreros son salvajes, ¿no? Así como que no pueden gestionar nada, entonces por eso pues tiene que haber esa subalternidad, ¿no? Pero siempre se usa. Siempre va a haber, o sea, como luego en el movimiento obrero va a haber esas diferencias, no van a desaparecer. No digo que desaparezcan, nomás que hay que saber cómo relacionarlas, ¿no? Trabajar y unirse para fines, ¿no? Eso está bien interesante. Justo el otro día debatíamos eso con el doctor Jaime Tamayo cuando fuimos, cuando yo tuve un pequeño diálogo con él y hablábamos sobre la cuestión de la hipótesis del populismo, un lugar donde se elimina la izquierda y la derecha, el arriba y el abajo, y entonces pareciera que todo es un mundo feliz, ¿no? Uh-huh. Pero de repente sí también habrá que pensar en los mecanismos que tratan de juntar la indignación en común, que vayan más allá de la cuestión, bueno, la interseccionalidad propiamente, ¿no? Pensar el género, pensar la clase, pensar la etnia y cuáles diferencias entre todas pueden hacer que vayan en conjunto. Oye, y hay otra cuestión que, bueno, tú me habías comentado, ajá, yo no sé, me interesó el otro día que me platicaste sobre la cuestión del campo emocional, ¿no? Ajá. Y los movimientos sociales. Sí, sí. Y yo pensaba, por ejemplo, en el caso de feminismo cis y feminismo trans, ajá, sí, claro, la cuestión de la vulnerabilidad y de la empatía, ¿no? O sea, cómo a veces, bueno, hay estas discusiones y yo pienso en, por ejemplo, en un curso de defensa personal que de hecho está sucediendo ahora, que voy a ir a la próxima sesión, esta sesión mía. Invita sí, es para este en concreto ya está cerrado, pero ahí en Rila Libre, FEM, a veces hacen cursos de defensa personal muy importantes, abiertos para chicas trans, para chicas cis,
personas de identidad femenina, pensando en la vulnerabilidad que tenemos de ser levantadas, violadas claro. en las calles, la ¿no? violencia cotidiana. temor. Y pensaba como en esta cuestión de las reclusas, ¿no? O sea, cuando y ahí uno ve la diversidad y la complejidad, ¿no? Las chicas de identidad femenina trans que van a la cárcel, hay quienes dicen, no, pues yo estoy bien en este reclusorio de hombres, y otros dicen, me fue súper mal, ¿no? Uh-huh. Y ves la violencia, o sea, la vulnerabilidad que tienen, ¿no? Porque finalmente su posición ahí, o sea, su rol de género ahí, pues, es en este espacio cerrado, pues, es el femenino, y hay esas interacciones. Entonces, habría que pensar esto, y yo diría que sí hay experiencias distintas, definitivamente, y no es que una valga más que la otra, claro, o sea, son experiencias bien diferentes, y yo diría, bueno, como ser humano, porque tú dices, ay, todo muy feliz, ¿no? Pero hay que considerar y potencializar esas variables de sexo, sí, claro, género, raza, clase, y en el sentido, bueno, me gustaría saber más sobre esta cuestión psicológica de la empatía y la vulnerabilidad, ¿no? Bueno, yo, así un análisis muy somero, es que la última, digamos, gran línea de investigación en los movimientos sociales ha sido la cuestión de la emoción. Prácticamente los que estudiamos en movimientos sociales hemos evocado nuestras carreras en la práctica del discurso, y por lo regular las emociones quedan fuera de todo análisis. ¿Por qué? Porque las emociones desde un discurso positivista pues no pueden ser científicamente comprobadas en ese aspecto. ¿Qué es lo que estás sintiendo tú en este momento? ¿Qué es lo que se siente cuando va una chica a una manifestación? ¿Qué es lo que se siente cuando ya se junta con 10,000 compañeras y dicen va a caer el patriarcado, va a caer? ¿Sí me entienden? Son cosas que se reportan de manera muy difícil, pero que son elementales para poder entender la cuestión de los movimientos. Bueno, en vísperas que ya tenemos muy poco tiempo y que todavía tenemos algo de contenido más que compartir, hasta aquí cerraríamos con el bloque de cuestión de lucha de mujeres y de cuestión de feminismo, y pasaríamos a los datos que nos quieres compartir, Boris, en torno a la cuestión de la lucha de los compañeros de la Coca-Cola. Sí, gracias. Pues un poco en la continuidad de lo que se había mencionado en el último programa de radio, ¿no? Sobre las huelgas en Matamoros, pues que todavía siguen vigentes, pero ya son una minoría de empresas, pues de hecho ya son, de los datos que traigo, son 5 empresas, incluyendo la Coca-Cola, ¿no? Y hay otros que es Flux Metal, Avances Científicos, Mecalux y TPI, que son huelgas donde se ha estancado, y yo creo que por un asunto político, pues que la patronal de esas empresas pues no ha querido ceder, es decir, pues hay una voluntad clara de no querer ceder a las demandas pues de los trabajadores, que recuerdo son del 20% del aumento salarial y 32,000 pesos de bono de productividad por cada obrero, ¿no? Y sí se ha visto, quizás el caso más emblemático ha sido el de la Coca-Cola, donde la misma compañía ha gastado más dinero todavía en desprestigiar a los obreros que lo que tendría que gastar en aceptar sus demandas, ¿no? Porque pues eso lo podía hacer y en 15 días ya se reponen, ¿no? Ya de nuevo las ganancias. Pero entonces ahí el asunto político está claro de que no quieren ceder, porque sería una primera vez, dejar que una primera vez triunfen esas demandas y pensar, pues si les dejamos ganar, pues van a querer empezar, ¿no? Se va a encender, a lo mejor en todo el país. Entonces tienen ese miedo, y pues hay una voluntad clara, ¿no? Con apoyo de las autoridades del estado de Tamaulipas, pues de hacer un cerco a esos trabajadores y pues desgastarlos, atacarlos, o sea, hasta que se puedan desbandar, ¿no? El movimiento. Entonces, pues yo traía como algunos datos como... todos los que puedas mostrar. Que se compartieron en la página del observatorio, datos que son pues datos de tarjeta que se puede mandar donaciones, o sea, se puede apoyar a los, como cajas de ahorro, podemos decirle, las huelgas, para apoyar a los obreros, para que sigan comiendo, que puedan aguantar unos días más de huelga, porque pues básicamente una vez que están en huelga no tienen salario, no les pagan nada, entonces tienen que aguantar, o sea, puede ser que tengan que aguantar meses antes de que pues haya una resolución, ¿no? Se compartió en la página del observatorio también uno de los enlaces en la difusión del video ahí mismo de ML Medios. Entonces hacemos esa ayuda pues se ha hecho desde la organización solidaria, la coordinadora sindical unitaria de México, que está apoyando a los obreros ahí en Matamoros, ¿no? Y que pues trata de recaudar pues el máximo apoyo que se pueda dar, ¿no?
entonces agradecemos mucho pues si se puede hacer donaciones a los compañeros. Bueno, ahí están los datos, o en este momento tienes ahí factible para que pases los datos de la donación, y, o sea, el número de cuenta y el titular. Sí. Si quieres, tenemos tiempo todavía, creo que tenemos un par de minutos. Bueno, son varios, entonces... yo creo que yo creo que el de la Coca-Cola. El de la Coca-Cola, sí. Sí, que es principalmente, pues es una tarjeta Banamex, o sea, cuenta Banamex de número 4766-8402 8996 9094. Es una Visa, ¿no? Y pues básicamente ellos son quizás de los más necesitados, ¿no? Y también por el tamaño de la empresa que están enfrentando, que pues de las más grandes, ¿no? Y que tiene esa voluntad clara de no querer ceder, entonces agradecemos cualquier apoyo que se pueda dar. ¿En cuestión de víveres están aceptando víveres o por el momento solo es una cuestión de...? Pues ahí localmente sí se dan pues apoyos solidarios para comida, cobijas, pero no he escuchado de que todavía había una red como para mandar de todo el país. Pues sí, igual podemos utilizar la página del observatorio. Si tú conoces más gente alrededor del país, puede funcionar como una red para mandar cosas. Aquí en Guadalajara podríamos estar mandando algo para solidarizarnos con los compas de Coca-Cola. Sí, sería cuestión de saber qué necesitan, por ejemplo. Exactamente, que tú te pongas en comunicación con ellos, les digan qué están necesitando, y ya del observatorio o ML Medios también puede unirse a esto y empezar a hacer una red que pueda servir, porque al final el envío es lo caro. No sé si al final les convenga también la cuestión más del efectivo al momento. En torno a esto, Boris, ¿algún comentario final en torno a la cuestión de los compas, la lucha de los compas? ¿Algún dato así esencial? Pues básicamente ya llevan más de la Coca-Cola un mes, y de otras empresas todavía más, ¿no? En huelga y sin resolución. Y pues yo creo que tiene que ver porque son de las últimas empresas quizás que se pusieron en huelga, que ya cuando el movimiento había logrado en su mayoría pues que se aceptaran las demandas, entonces pues que ya tuvieron mucho menos apoyo, ¿no? Mucho menos efervencia, entonces fue más fácil como dar este cerco, entonces sí están como en una situación difícil, pero pues yo creo que sí sería muy importante que puedan triunfar, ¿no? Porque pues si se haya una ruptura, o sea, consumar esa ruptura pues con el periodo anterior, donde pues básicamente estaba muy como pacificado, ¿no? O sea, las empresas tenían a la gente asustadas, pues no se animaban pues a luchar, pelear por sus necesidades, y pues ahí te lo están haciendo, ¿no? Entonces, para que pueda propagarse más ese movimiento, pues sí se necesita como triunfar, ¿no? Bueno, en el observatorio estaremos subiendo información sobre la cuestión de los compañeros en huelga que están en Tamaulipas, en la resistencia pues contra la cuestión propiamente de los embates capitalistas y empresariales. Y pues bueno, nos despedimos del día de hoy. Muchas gracias, Aldo, Alejandra, siempre un placer. Boris, siempre un placer. Gracias. Y a nuestras invitadas, a Paulette y a Evelyn, por haber venido el día de hoy. Y bien saben que esto es su espacio, esto es su casa, y cuando quieran venir a compartir sobre todo lo que tenemos que aprender nosotros, feminismo y lucha de mujeres, aquí serán bienvenidas. Muchas gracias, Aldo. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Estás escuchando ML Medios.